El día de hoy leí algo que me confrontaba realmente y que creo que es algo que nos debe confrontar a todos. Creo que la palabra siempre cuando llega es porque nosotros tenemos necesidad de saberlo, de conocerlo y de profundizar en aquello que Dios nos está hablando. En el libro de Romanos capítulo 10, versículo 14, dice: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Esta palabra me confrontaba mucho, porque muchas veces como cristianos ignoramos la labor que tenemos en esta tierra, la labor de llevar el mensaje de Jesús, de expandir este evangelio del reino a aquellas personas que aún no conocen de la palabra. Y muchas veces decimos que anhelamos que el mundo sea un lugar diferente, que anhelamos que las personas conozcan a Jesús, y decimos, todo fuera diferente si más personas siguieran este camino, si más personas decidieran escuchar la voz de Dios. Pero contradictoriamente no estamos haciendo lo que nosotros tenemos que hacer para que esas personas crean. La palabra nos dice que la gran comisión de Jesús antes de ascender al cielo fue decirle a sus discípulos que fueran por todas partes, predicaran el evangelio, que bautizaran a las personas, que llevaran ese evangelio que ellos habían recibido de parte de Él, que lo que habían recibido de parte del Maestro, ellos se encargaran de llevarlo a más personas, de propagarlo. Ese fue el gran mandamiento, la gran comisión que Dios nos encomendó. La palabra también nos dice que Jesús vio las multitudes y tuvo compasión de ellas. Tuvo compasión de ellas y por eso empezó a enseñarle muchas cosas, así lo dice la palabra. Entonces, si nosotros decimos tener compasión por aquel que no conoce de Dios, ¿por qué no les enseñamos lo que tenemos? El regalo de la salvación que ya Dios nos ha dado. Muchas veces somos muy indiferentes a aquel que no conoce la palabra. Somos muy indiferentes a aquel que no ha llegado a los pies de Cristo. Ignoramos el llamado que Dios nos hizo. Ignoramos que estamos llamados a ser más como Jesús, a ser compasivos como Jesús fue compasivo, a mirar a los otros con amor como Jesús nos amó a nosotros. Jesús dijo que los dos grandes mandamientos, el primero era amar a Dios sobre todas las cosas y el segundo amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Será que estamos amando al prójimo? ¿Será que estamos amando al drogadicto que cuando lo vemos en la calle no le hablamos de Jesús? ¿Será que lo estamos amando realmente? ¿Será que estamos amando a aquella persona que no conoce de Dios, que necesita una esperanza, pero que nosotros pasamos por el lado como supuestos cristianos y no hacemos nada? No le damos una palabra de aliento, no le decimos Dios te ama, no le decimos Cristo te ama, no le decimos hay una esperanza para ti. Muchas veces decimos amar, pero con nuestros actos demostramos completamente lo contrario. Muchas veces decimos, no, yo no le predico a nadie porque lo que pasa es que me da miedo, me da temor, no sé cómo hablarle, no sé cómo vayan a reaccionar. Y eso lo único que demuestra es que realmente no estamos apropiándonos del llamado que tenemos y no estamos dimensionando la grandeza del evangelio. Los apóstoles, después que Jesús murió, ellos también tuvieron miedo. Ellos estaban encerrados, pero en ese tiempo de encierro ellos decidieron orar. En ese tiempo de oración fue que vino el Espíritu Santo, el día de Pentecostés. En ese tiempo de intimidad con Dios, el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y me llama la atención que apenas el Espíritu Santo desciende, todo temor de ellos se fue, todo miedo desapareció. Y dice que salieron y enseguida predicaban a Jesús. Ya no eran esos hombres temerosos de antes, los miedos, temores desaparecieron porque el Espíritu Santo estaba en ellos. Entonces, así igualmente nosotros tenemos algún tipo de temor. Si tenemos relación con Dios, el Espíritu Santo va a llegar a nosotros y todo miedo se va a ir. Cuando hay temor, lo único que demuestra es que aún falta más intimidad con Dios. Aún falta más intimidad con el Padre, porque el amor es el que echa fuera el temor. El perfecto amor es el que echa fuera el temor. Lo dice la palabra y Dios es amor. Por eso necesitamos tener una relación con Él para cumplir el mandato principal que
Jesús nos dejó y es predicar este evangelio. Hay que predicar el evangelio. El evangelio no es creer, ir a una iglesia, cantar, levantar las manos. Eso es bueno que lo hagamos, escuchar la palabra sentado, pero lo principal es predicar a Jesús. Vemos en el libro de Hechos, cada persona que creía en la palabra de los apóstoles eran personas que crecían con una mentalidad de predicar, de evangelizar, de llevar el mensaje. Si no lo estamos haciendo, realmente estamos pecando también por dejar de hacer lo que es bueno. La palabra habla que Dios nos dio talentos. Ese talento y el gran don que Dios colocó en nosotros es el Espíritu Santo. ¿Y cómo multiplicamos ese don, ese talento? Predicando el evangelio a las personas que no lo conocen, llevando el mensaje a las personas que necesitan escuchar este mensaje, como llegó a nuestros oídos en el momento que nosotros lo necesitábamos. Dios al final nos va a pedir cuentas. Vamos a tener que rendir cuentas de lo que hicimos con el Espíritu Santo que Dios colocó en nosotros, con ese fuego, con esa palabra, con ese mensaje de salvación. Y qué bueno sería que podamos responder de manera positiva. La palabra también nos dice que somos atalayas. Una vez que aceptamos a Jesús, recibimos este mensaje, nos convertimos en los atalayas que están allí en las alturas mirando, divisando el panorama. Y sabemos que todo aquel que muera sin Cristo le espera una condenación. Y como atalayas tenemos el deber de decirle al mundo: quítense de allí, cuidado, que viene un peligro inminente, viene la muerte eterna si no abandonan su camino y se vuelven a Dios. La palabra nos dice que si no hacemos eso, si la atalaya ve el peligro y no lo avisa, el pecador morirá por su pecado, la humanidad va a morir por su pecado, pero Dios demandará esa sangre a nosotros, porque teniendo el camino, la salida, la salvación en nuestros labios, gracias al evangelio, decidimos no hacer nada, decidimos quedarnos callados. Entonces tenemos una responsabilidad en esta tierra. A veces nos jactamos diciendo: somos luz, somos sal, Jesús nos hizo salvos, nos convirtió en una nación de sacerdotes, y nos llenamos la boca diciendo esas cosas, pero no sabemos que realmente estamos alejados de Dios porque no cumplimos, no obedecemos la palabra que Él vino a predicar. No hacemos lo que Él vino a hacer. Él vino a rescatar. Y el Espíritu Santo vino sobre Jesús para abrir las puertas a los presos, para proclamar vida. Y si ese Espíritu Santo está en nosotros, debemos ser lo mismo, debemos ser imitadores de Jesús en todo tiempo, en todo lugar, en todo momento. Debemos imitar al Maestro, a eso estamos llamados. Ya dejemos de enfocarnos en nuestros logros personales, en nuestros sueños, que no significa que no se van a cumplir, pero debemos enfocarnos primero en los sueños de Dios. Y el sueño de Dios es tener una gran familia de toda tribu, lengua, nación. Y eso se consigue a través de la predicación del evangelio. Y nosotros estamos llamados a hacer esa labor. Nosotros estamos llamados a hacer ese trabajo. Jesús nos los encomendó. La palabra también nos habla que el evangelio debe ser predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Eso es algo que te corresponde a ti, me corresponde a mí. Esta palabra primero es para mí, porque sé que muchas veces he dejado pasar el tiempo. No he predicado, no le he hablado a una persona de Jesús que sé que debía hacerlo, que me he quedado callado escondiendo esta gran verdad, este gran regalo que Dios me ha dado, que es su Espíritu Santo. Y no he dado ese mensaje de salvación a aquel que lo necesita. Pero es tiempo de despertar. Es tiempo de salir de la comodidad de las cuatro paredes, de estar sentado todo el tiempo en una iglesia simplemente recibiendo y no dando de aquello que recibimos. Si recibimos de gracia, debemos dar de gracia igualmente lo que estamos recibiendo. Debemos dar de gracia lo que Dios nos dio. El regalo que recibimos en la cruz es para compartirlo. Entonces quería dejarle esta inquietud, porque Dios me ha inquietado a mí primeramente acerca de eso, porque realmente estamos siendo muy indiferentes. Hay un mundo que se está perdiendo
y no tenemos misericordia de ellos, compasión de ellos, así como Dios tuvo misericordia de nosotros. Y eso simplemente es algo que tiene que cambiar, porque estamos llamados a predicar este evangelio. A Dios le plació salvar al mundo por medio de la locura del evangelio, así lo dice la palabra, la locura del evangelio. Y tú y yo somos esos locos que Dios ha llamado a predicar ese mensaje, para que las vidas tengan esperanza, para que al que se siente que no puede más, vea en Jesús una salida. Estamos llamados a eso y apropiémonos del mensaje y cumplamos la gran comisión que Dios nos encomendó. Ya deja de dormir, iglesia, despierta. Tú eres la iglesia de Jesús, tú eres ese que Dios escogió para llevar su palabra, y hagámoslo con libertad, con amor, sabiendo que cada vez que lo hacemos estamos rescatando un alma, estamos provocando fiesta en los cielos, porque hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Quédate con este mensaje, compártelo con aquella persona que tú sepas que puede ser de bendición. Es tiempo de despertar, es tiempo de predicar la palabra y es tiempo de cumplir con nuestra misión.